Muchas personas a lo largo de su vida, probablemente a lo largo de su juventud o inclusive ya siendo adultos, teniendo hijos o con ellos mismos, caen en esa tradición cultural o participando en ese folclore de celebrar lo que es hoy en día el Halloween. Una celebración prácticamente mundialmente conocida, probablemente mundialmente celebrada, donde vemos pues diferentes formas de expresar esta celebración, quizá a través de los disfraces, quizá películas de terror, quizá cuando ves a los niños yendo a pedir dulces, diferentes cosas. Pero siendo personas cristianas o personas no cristianas, ¿cuántas veces nos hemos preguntado cuál es el trasfondo que tiene esta celebración? Trasfondo histórico y además ese trasfondo espiritual que trae hacia nosotros. Y más bien, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de celebrar estas cosas? Esto lo vamos a responder este miércoles en Frutos de Vid Responde. Y primeramente veamos un panorama bíblico. Y esto lo veremos en el libro de Mateo capítulo 18, versículos del 1 al 7, que dicen lo siguiente. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo de los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre porque vienen el tropiezo! Sin duda alguna son palabras muy fuertes que el Señor Jesús da a expresar a aquellas personas que hacen tropezar a un pequeño o a un niño, o que también se puede utilizar esta palabra como una persona que apenas va comenzando en el Evangelio, o sea, una persona que tiene un conocimiento prácticamente pequeño. Y se utiliza esta palabra en esta parte de las Escrituras, la palabra tropezar. La palabra tropezar viene del griego de la palabra escandalizo, que significa arruinar una vida por una mala conducta o arruinar una vida por un ejemplo nocivo. Eso significa la palabra escandalizo del griego, justamente como lo vemos en la palabra tropezar, el hacer tropezar a una persona, el que tú le arruines la vida a una persona por un mal ejemplo que tú le estés dando. Y justamente esto lo vemos en nuestra sociedad hoy en día, especialmente en esta celebración. Pero, ¿por qué? Si parece que es inofensiva, si parece que solamente es una fiesta de niños que van a pedir dulces a las casas, donde todos se las pasan bien en fiestas, cosas así, ok, probablemente lo podamos ver así, pero si vemos el trasfondo histórico de todo esto y un trasfondo espiritual, nuestra percepción debería de cambiar completamente. Y veámoslo. En el año 835 después de Cristo, el Papa Gregorio IV designó el día primero de noviembre, como el Día de Todos los Santos. Esta palabra Todos los Santos se utiliza la palabra Hallow, que es un término antiguo del inglés que significa el santo o los santos. Además que se utiliza también la palabra in, que es una abreviatura de la palabra even en inglés, que significa víspera. Cuando nosotros juntamos estas palabras, formamos la palabra Halloween, que quiere decir la víspera de todos los santos. Es esa celebración típica de México, tradicional y cultural, que vemos que muchas personas la celebran como el Día de los Muertos, en el día 1 y 2 de noviembre, que tienen la creencia de que los muertos visitan a los vivos y que los vivos le llevan ofrendas a los muertos a sus tumbas, ya sean flores, sean comidas, sean calaveritas, y los muertos vuelven del purgatorio y consumen esa comida, supuestamente, ¿no? Y justamente ahí lo vemos el trasfondo de cómo viene esa palabra Halloween, abreviada también no solamente a lo que se viene en este mes, el 31 de octubre, sino que también el día 1 y 2 de noviembre, como en el Día de Muertos. Pero ahora, eso tiene un trasfondo todavía más largo, pero no lo vamos a tomar todo porque será muchísimo tiempo. Así que lo vamos a resumir lo más que se pueda, ¿no? Ahora,
Esa celebración tiene una influencia muy grande dentro de la Iglesia Católica Romana de una raza aria que viene de Asia, que son los celtas. Los celtas, justamente como le expliqué, son una raza aria que proviene de Asia, que se acentuó en Europa, específicamente en Francia y en las Islas Británicas, que se influenciaron muchísimo por la creencia de los hindúes y que creen prácticamente lo mismo que ellos, que es en la reencarnación de las almas en un animal. Está un poquito rara esta creencia, ¿no? Pero es justamente lo que creen ellos, la reencarnación de un alma mala en un animal y la reencarnación del alma de una persona buena en un ser humano otra vez. Ahora, los celtas antes adoraban al dios de la muerte el día 31 de octubre, que se conoce como el día de la fiesta de invierno de Samaín. ¿Qué se hacía en esta fiesta? Se sacrificaban niños, literalmente, o personas muy jóvenes a este dios de la muerte. ¿Para qué? Para darle la bienvenida al invierno, y además para poder celebrar el año nuevo como ellos lo celebraban en su cultura. Esta creencia la llevan a Europa y se establece. Además que ellos también les meten la creencia a los europeos de que las almas se reencarnan o que las almas vienen de nuevo. Es justamente lo que podemos ver ahora transformado completamente en lo que ahora creen los católicos o muchos mexicanos prácticamente, que es el Día de Muertos, que es cuando, y es justamente lo mismo que creen aquellos celtas, que es cuando las almas vienen del purgatorio y participan de las ofrendas que les hayan dejado. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el Halloween? Tiene que ver con dos cosas muy esenciales. Primeramente, hablando de los disfraces. Eso es algo muy interesante, ¿no? Porque vemos disfraces de cualquier cosa, literalmente. Probablemente hasta muchos disfraces son bastante escandalosos en un mal sentido, y disfraces bastante cómicos. Podemos ver de todo, ¿no? Pero, ¿de dónde provienen estos disfraces? Bueno, antes los chamanes o los brujos celtas utilizaban pieles de animales para cubrirse de ellos, y además se ponían máscaras sobre sus rostros para poder intentar que el alma de ese animal entrara dentro de ellos y poder llevar un alma al cuerpo de otro animal y así poder salvarla, digámosle de esa manera, que se pudiese reencarnar. Además, poder en un futuro el que ellos también se pudiesen encarnar en el cuerpo de un animal. Fíjense qué cosa tan gruesa podemos ver, de que a través de sacrificios de niños hacían estas cosas. Se vestían de pieles de animales, de cualquier cosa, teniendo la creencia de que algún día pudiesen encarnar ellos o traer otra alma del purgatorio y poderla salvar, el alma de un malo o de una persona mala. Y es justamente el trasfondo que podemos ver en los disfraces, que es algo bastante grueso y que muchas personas tienen en poca consideración. Tiene que ver muchísimo en la brujería esto. Y qué tanto impacto tiene en nosotros esto, o qué tanto impacto puede llegar a traer a nuestras vidas, a nuestra propia familia. Y lo vemos como algo completamente insignificante, como que, ay, no pasa nada, es una fiesta de niños, como que, déjalo, se disfraza de lo que le gusta, como que, pero no, realmente no lo vemos en un trasfondo muchísimo más grande, que puedes traer una maldición completa a tu familia. Velo desde el punto de vista histórico, que eran lo que hacían los celtas. Mataban niños para ofrecérselos al dios de la muerte y se vestían de pieles de animales para poder tomar el alma de ese niño y poderla meter en el cuerpo de un animal, o poder intentar con ese sacrificio que el dios de la muerte pudiese traer a un alma del purgatorio y meterla en el cuerpo de un animal. Fíjense qué cosa tan gruesa. Además, otra cosa que es bastante común, que lo podemos ver, que es cuando los niños van a pedir dulces, ¿no?, a las casas, o algunos jóvenes quizá inclusive, y utilizan esa famosa frase que dicen truco o trato, o dulce o truco, ¿no? Esta palabra lo usaban muchísimo también los celtas en esa cultura que ellos tenían, pero proviene de la palabra trick or tricks, que se puede traducir o me regalas o te hago algo, en el mal sentido. Trick or tricks. ¿Por qué se utilizaba esto? Ellos tenían la creencia de que en algún momento los espíritus malos venían del purgatorio para tocar las puertas de las personas
y que las personas les pudiesen regalar comida o les pudiesen regalar ciertas ofrendas y que de esa manera pudiesen salvar sus almas del purgatorio o de la condenación en un futuro y así poderse reencarnar ellos en un animal. Pero si no lo hacían, los espíritus podían decir que iban a tomar venganza contra aquellas personas que no lo hicieran. Y lo vemos también. ¿Qué pasa cuando a un niño no le das dulces? Bueno, quizá no todos lo hacen, ¿no? Pero ¿qué pasa comúnmente? Le hacen vandalismo a la casa, le tiran huevos, le tiran papel de baño, como podemos ver en algunas películas, en algunos programas. Hacen vandalismo prácticamente, le hacen cosas malas. Ahí vemos cumplida justamente la traducción que tiene esta palabra trick or tricks, que o me regalas o te vandalizo prácticamente, o te hago algo, o te tiro una maldición. Es justamente ese trasfondo. Ahora, amigo oyente, ya que hemos escuchado el trasfondo tan grande, no solamente en maldiciones o en celebraciones que tenían los celtas, sino en cosas espirituales que podemos ver en estas celebraciones y que lo tomamos muy a la ligera. No es así realmente. ¿Cuántas veces hemos dejado que o sus niños, porque yo no soy papá, que sus niños pudiesen participar en ese tipo de celebraciones? O pudiesen dejar que alguna vez ustedes celebraran esto, viéndolo como algo completamente inofensivo, cuando viéndolo de un punto de vista histórico, no lo es. Es algo muy nocivo, no para su salud o para su físico, sino para su espíritu. Trae un espíritu de maldición completamente grande a usted. Porque vuelvo a lo mismo, probablemente lo ve como algo inofensivo, pero Dios le dice que no es así. Justamente lo vimos a través de su palabra, que Él le da la oportunidad a usted de poder acercarse libremente y poder recibir el reino de Dios con toda inocencia, así como lo es un niño, y poder darse cuenta lo grande y maravilloso que es esto. Pero que también se dé cuenta que usted puede llegar a hacer caer a un niño pequeño, trae una maldición muy grande a su vida. Al momento de dejarlo que participe en esas cosas, al momento de dejarlo que haga ciertas cosas como el vandalizar casas o cosas así, o inclusive el poder dejarlo que se disfrace o dejarlo libremente que celebre esto. No es algo bueno, no es algo que deberíamos de dejar hacer. Porque justamente Dios nos habla muy claro a través de su palabra. Y hermano que me puede estar escuchando, o amiga que me puede estar escuchando, Dios habla muy claro a través de su palabra. Que justamente dice en el libro de Josué capítulo 24, versículo 15, que dice lo siguiente: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Fíjense muy bien a qué dioses servían esas personas. Al Dios de la muerte, literalmente, ofreciendo sacrificios de niños. Muchas personas lamentablemente se toman a la ligera estas celebraciones, e inclusive personas cristianas, como que, ay, ¿qué tiene que voy a pedir dulces? Como que, ay, ¿qué tiene que se disfrace? Ay, ¿qué tiene que voy a ver estas películas? Ok, Dios le dice lo siguiente: elige usted entonces a quién servir. ¿Me sirve a mí o sirve literalmente a la muerte? Usted tome la decisión. Así le habla a Dios hoy. Solamente en Dios encontramos la verdad, solamente en su palabra encontramos la verdad. Justamente Jesús dijo en la oración por los discípulos, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Tomemos esta palabra en serio. Tomemos lo que Dios nos habla en serio. ¿A quién queremos servir? ¿A Dios o a un Dios ajeno? Tomemos en serio esto. Tomemos en serio el trasfondo de esta celebración. Espero que esta pregunta haya sido respondida y que haya podido edificar su vida. Y que cuando se acerque más todavía este tiempo de esta celebración, pueda darse cuenta y decirse a sí mismo: ¿a quién voy a servir? Que el Señor le bendiga grandemente.